Siguiendo con los sensores digitales, vamos a ver ahora los sensores de tipo magnéticos. En este caso, lo que detectan estos sensores son el campo magnético producido por algún imán. Vamos a tener dos tipos, o lo vamos a clasificar en sensores magnéticos de tipo Reed o sensores de efecto de campo. Los sensores Reed básicamente es un switch, un interruptor, cuyos contactos se deforman ante la presencia del campo magnético y cierra el circuito provocando una señal. Sus principales características es que son muy económicos, pueden manejar ambos tipos de corriente, continua o alterna, inclusive pueden manejar corrientes bastante importantes, y obviamente sus ventajas y desventajas son exactamente iguales a las de un interruptor, ¿sí? En cuanto a la frecuencia de accionamiento, la vida útil y demás características. Un uso habitual de los sensores magnéticos de tipo Reed es en la detección de posición de los cilindros neumáticos o hidráulicos. Estos cilindros se magnetiza el vástago para poder ser detectado y se coloca en el cuerpo del cilindro una ranura donde se pueda alojar el sensor. De esta manera el sensor se acciona cuando el vástago se posiciona donde está ubicado el sensor de tipo Reed. Ya vienen con una forma particular de encastrar en esas ranuras, digamos. Otras aplicaciones bastante características de los sensores Reed son en los sensores de las alarmas domiciliarias, de aperturas de ventanas, de puertas y demás. Los sensores de efecto Hall se basan fundamentalmente en un transistor, ¿sí?, de efecto Hall, el cual cuando son afectados por un campo magnético entra en el modo de conducción. Al ser este un elemento de estado sólido, puede trabajar a muy alta frecuencia, ¿sí? Y se utiliza sobre todo como detector de pulsos en tacómetros o en detector de posición en las máquinas de CNC para ubicar la posición de algún cabezal o de algún husillo en este tipo de máquinas. Aquí vemos cómo el sensor Hall, ¿sí?, se lo utiliza para detectar pulsos de un engranaje y por lo tanto medir indirectamente la velocidad del eje a la cual está acoplado ese engranaje. Y por último vamos a ver los que denominamos elementos de vigilancia de variables físicas. Aquí lo que se hace es controlar alguna variable física y cuando llega a una determinada magnitud de esa variable, conecta o desconecta algún elemento. Generalmente suelen ser un interruptor mecánico o también pueden ser de tipo electrónico y generar una señal cuando se alcanza esa magnitud. Podemos destacar los presostatos, ¿sí?, en el cual va a accionar o cortar la señal en presencia de una determinada presión. Generalmente este tipo de elementos tienen una pequeña histéresis, o sea, el punto de conexión y desconexión están separados por un determinado rango
para evitar, digamos, de que la conexión y desconexión se haga permanentemente cuando la variable se encuentra justo en el rango de actuación. En este caso dijimos presostato para censar presiones, termostatos, ¿sí?, para censar temperaturas. Estos elementos pueden ser fijos o pueden ser variables, ¿sí? O sea, pueden ser regulables en este caso. Aquí el termostato en este caso es de tipo fijo, aunque vienen otros que yo puedo regular la temperatura de accionamiento. En este caso vamos a tener otro ejemplo como los flujostatos, en los cuales voy a determinar si existe o no un determinado caudal dentro de algún tubo o bien algún canal abierto. Pueden ser los higrostatos, en este caso la actuación se hace en función de la humedad relativa, y así con otros tipos de variables. Esto simplemente es a modo de ejemplo. En forma general, los sensores los podemos clasificar en de 2 hilos, de 3 hilos y de 4 hilos. A su vez, los de 3 hilos y 4 hilos pueden clasificarse en tipo NPN o tipo PNP. Los colores de los cables están normalizados, por lo tanto, independientemente de la marca del sensor, los colores de la alimentación y de la señal son siempre los mismos. Bien, en el sensor de 2 hilos, la carga o lo que yo voy a producir el accionamiento se coloca directamente en serie con el sensor. La carga puede estar en la rama positiva o puede estar en la rama negativa, no influye, digamos. El sensor se alimenta de la misma tensión de la fuente para producir su funcionamiento electrónico y así generar una señal de salida. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el sensor va a consumir una pequeña corriente, ¿sí?, de muy bajo valor, pero si el dispositivo a la cual yo lo tengo acoplado o está accionando no puede diferenciar eso, va a generar falsas señales. Generalmente la mayoría de los autómatas programables ya está configurado en sus entradas para detectar estas pequeñas señales y omitir esa falsa señal. En los sensores de 3 hilos vamos a tener la alimentación por un lado, ¿sí? Generalmente la alimentación de este tipo de sensores es en corriente continua, de 10 a 30 voltios, y la carga o lo que yo quiero accionar se conecta, para el caso de los NPN, entre el terminal positivo y el terminal de señal, mientras que para los PNP se coloca entre el cable de señal y el terminal negativo. Es muy importante verificar qué tipo de sensor acepta cada autómata programable para no cometer errores. Generalmente aceptan ambos tipos de sensores y mayoritariamente van a aceptar de tipo PNP. Estos a su vez pueden ser de tipos normales abiertos o normales cerrados, ¿sí? O sea, cuando se detectan, abre el circuito o cierra el circuito. Y por último, los de 4 hilos, ¿sí?, cuya conexión es similar al de 3 hilos, nada más que
en el mismo sensor voy a tener una señal normal abierta y otra señal normal cerrada. Lo mismo el accionamiento para los tipos NPN y PNP. Aquí vemos la diferente simbología, ¿sí?, de que va a afectar a cada uno de los sensores. Generalmente el rombo con las dos rayitas me hace referencia a el sensor de proximidad, y luego se incorpora algún otro símbolo para identificar el tipo de sensor: capacitivo, fotoeléctrico, en algunos vamos a tener una especie de bobinita para los tipos inductivos.